¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer un video introductorio a la materia de mecánica cuántica donde vamos a definir ciertos conceptos y ciertos postulados que rigen esta nueva manera de ver el mundo subatómico, atómico y subatómico. Para ello vamos a realizar este ejemplo, no sin antes dar ciertas pautas y cierta conceptualización para que sea un poco más llevadero y sea más fácil de interpretar este tipo de problemas. Vamos a enlistar el problema antes de hacer la introducción y dice así, vamos a suponer que tenemos un operador hermitiano H gorro y en una base, en este caso es un eigenvector U subíndice I. Tal que, como podemos observar, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis y hacer hincapié en que es importante antes de abordar este tipo de problemas, tengamos una introducción, en este caso a la notación de Dirac, que se usa en la materia de mecánica cuántica y a su vez haber llevado un curso formal de álgebra lineal enfocado en mecánica cuántica. Es importante para poder entender toda esta formulación haber llevado esos dos cursos. Eh, Voy a inferir que los que están viendo este video ya saben cierta notación y ya saben ciertos principios matemáticos para entender los conceptos. Cerrando paréntesis, continúo. Una vez que ya tengo definido el operador, podemos observar que aquí tenemos cuatro ecuaciones de eigenvalores, donde H gorro es el operador y E sería el eigenvalor de dicho operador, donde vamos a tener prácticamente tres posibles energías, que es E, 2E y 4E. Además, vamos a definir un estado, en este caso denotado por el ket psi, y lo tenemos como se ve en la pantalla, y vamos a calcular tres incisos. El inciso A, que si la energía es medida, qué valores pueden ser encontrados y con qué probabilidad. B, supongamos que la energía eh, que medimos la energía y es 4E, cuál es el estado después de la medición. Y el inciso C, básicamente lo mismo, simplemente que en lugar de ser 4E es simplemente E. Para este video vamos a estar resolviendo solamente el inciso A y tal vez en posteriores videos, para que no sea tan largo, resolveremos los otros dos. Esto me interesa, es un ejemplo muy sencillo y simplemente vamos a analizar la parte conceptual. ¿Qué ocurre o qué es lo que se hace antes de determinar estos posibles resultados? Para ello, voy a, antes de abordar la parte matemática, voy a enlistar algunos conceptos y voy a definir algunos postulados que se usan en mecánica cuántica. Bueno, vamos a una hoja aparte y aquí vamos a hacer la siguiente analogía. Yo sé, o nosotros sabemos, que en mecánica clásica podemos definir siempre algún objeto macroscópico, en este caso puede ser un vehículo. Si conocemos su velocidad, imaginemos que el vehículo se mueve a una velocidad constante, y si yo sé su posición inicial, yo podría determinar su posición en cualquier instante de tiempo. Imaginemos que el vehículo se mueve en línea recta, pues yo sabría, en este caso, la posición sería dependiente de un tiempo, voy a poner un tiempo sub i y una posición sub i, y pues con esto yo básicamente sabría que al tiempo i voy a tener la posición 1, al tiempo 1 voy a tener la posición 1, al tiempo 2 tendría la posición 2 y así hasta t sub n. Esto es en mecánica clásica. Esto sería un ejemplo sencillo donde tenemos una velocidad constante y el vehículo se mueve en una trayectoria recta.
¿Qué pasa si el vehículo se dota de aceleración? Inclusive, si consideramos que para llegar de x0 a x final, pues el vehículo yo podría tener infinitas trayectorias por las cuales ese vehículo se pudiera ir. Si yo conozco ciertos parámetros, de la misma manera yo podría saber en qué posición está en cada instante de tiempo, al menos de una manera aproximada, ¿no? También es cierto que a pesar de que este móvil pudiera tomar infinitas trayectorias, el sentido común e incluso la parte práctica nos dice que el vehículo solamente puede tomar eh, una de ellas en cada instante de tiempo. No puede tomar dos simultáneas y mucho menos tres, ¿no? Simplemente va a tomar una, independientemente de esta sea, y eso es incluso tiene cierta lógica y cierto sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa en mecánica cuántica? Bueno, en mecánica cuántica no se aplican las mismas reglas. En mecánica cuántica tenemos lo que se conoce como una función de onda. Imaginemos por un momento que tenemos un átomo. Voy a definir el átomo de hidrógeno, el átomo más sencillo, donde está compuesto por un núcleo, y tomando en consideración el modelo atómico de Born, simplemente por comodidad, yo puedo definir aquí mi electrón. Haciendo una analogía con este modelo, nosotros, tomando el electrón como una partícula puntual que sigue una cierta trayectoria, en este caso una trayectoria circular, yo podría determinar también la posición en cada instante de tiempo. Esto es con el modelo de Born. Pero una vez que la mecánica cuántica empezó a tomar más fuerza y vinieron otros modelos, en este caso, voy a usar el mismo átomo de hidrógeno, vino el modelo de Rödinger. Rödinger definió algo que se conoce como una función de onda. Esta función de onda básicamente dio una nueva interpretación y un nuevo giro a la mecánica, a la física subatómica, donde ya el electrón no se podía definir con una trayectoria, en este caso una trayectoria circular, sino más bien el electrón formaba lo que se conoce como una nube de probabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el electrón tenía, de acuerdo a su función de onda, una gama de posibles estados de localización. El electrón podía estar en cada uno de estos posibles estados, y no solo eso, sino que el electrón podía estar en todos los estados posibles a la vez, y todo eso iba dado de acuerdo a su función de onda. Por extraño que parezca, si el electrón tiene cierta función de onda, cierta nube de probabilidad, el electrón va a estar en todos los estados posibles que puede estar, evidentemente. No va a estar en lugares donde, de acuerdo a su función de onda, no pertenece. Si su función de onda simplemente está delimitada por esto, el electrón evidentemente jamás va a aparecer acá. Va a aparecer en los lugares con cierta probabilidad, y hay lugares en la misma nube con más probabilidad que en otros. Por ejemplo, puede tener más afinidad de estar aquí que estar, por ejemplo, aquí. Y eso se da lo que se conoce en mecánica cuántica como superposición de estados. Entonces, haciendo esa conceptualización de la mecánica cuántica, vamos a regirnos por la probabilidad. Es una teoría probabilística y no determinista como podría ser la mecánica clásica. Ahora bien, con esta conceptualización y con esta introducción un poco informal, yo sé que esta partícula o cualquier partícula
que se rija bajo las leyes de la mecánica cuántica, va a estar representada por un vector en cierto espacio, lo que se conoce en mecánica cuántica como espacio de Hilbert. Y esto se va a representar por lo siguiente. Yo puedo definir en este caso un ket psi, que en este caso va a ser el estado, y como ya comentamos, vamos a enlistar todas las posibles, en este caso, si nos fuéramos a la posición, que también se pudiera calcular algunos otros parámetros como la energía, ahora sí que cualquier observable, ¿no? Cualquier cosa que pueda ser medida, cualquier magnitud que pueda ser medida. Este estado se va a definir por un C1 psi1, donde el C1 podría ser un eigenvalor y conectado a cierto eigenvector. Esto se puede definir como los distintos estados de un mismo vector. Más voy a enlistar C2, psi2 hasta n, más Cn, psi n. Y esto, como ya dijimos, lo voy a anotar como una superposición. Superposición de estado, donde vamos a tener dos o más valores simultáneamente. Y no es hasta que yo haga la medición es que voy a tener alguno en concreto. Puede ser este o pudiera ser este. Y cada uno de ellos va a tener cierta probabilidad. Básicamente es modelar matemáticamente esto que está pasando aquí. Ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos a elegir un ket para normalizarlo a la unidad. Y si la partícula se encuentra en un estado psi, la medición de la variable correspondiente a un cierto operador, en este caso puede ser un operador omega, nos va a dar algún eigenvalor característico con cierta probabilidad. Por ejemplo, si yo tengo un operador, por nombrar alguno, y yo le asigno esto a un vector, pues simplemente por medio de una ecuación de eigenvalores yo voy a tener un cierto eigenvalor, voy a llamarlo omega minúscula i del mismo vector, ¿no? Es básicamente esquematizar esto. Ahora bien, simplemente por comodidad, en lugar del omega minúscula voy a usar una u para no escribir tanto, y para obtener la probabilidad la voy a definir como p u subíndice i. Y esto, como ya sabemos, se define como u, bueno, en este caso es la norma al cuadrado de ese eigenvector. Y esto al cuadrado. Siempre y cuando, evidentemente, el vector esté normalizado a la unidad. Esto, siempre y cuando esto se cumpla. Ahora, el estado va a cambiar a el eigenvalor siempre y cuando yo dé como resultado la medición. Es decir, voy a usar otro color siempre que yo tenga mi vector de estado. Al yo realizar la medición, sí que ahora voy a definir su valor, en este caso característico, ¿no? U subíndice i. Y esto siempre que haya una medición, voy a definir, o lo que se conoce en mecánica cuántica, voy a hacer colapsar esa función de onda. Definir precisamente el eigenestado, el estado característico de esa medición. Y con qué probabilidad. Antes de yo hacer la medición, el estado se tienen todas las posibles, si hablamos de posición, todas las posibles localizaciones en cierto instante de tiempo. Ahora, si yo quiero trabajar una probabilidad en el caso continuo, esto se va a definir como
probabilidad en el caso continuo como voy a nombrar PU, y esto está definido como la norma al cuadrado de este bracket, ¿no? Y esto se conoce como una densidad de probabilidad. Ahora, ¿cómo yo obtengo la información de cierto estado? Enlistemos un estado sí. ¿Cómo obtengo información yo a partir de esto? Bueno, de tres maneras, o vamos a enlistar tres pasos. El primero, tenemos que construir, voy a poner aquí construir un operador, cualquiera que sea, construir un operador. El paso 2 es, tengo que encontrar los eigenvalores que voy a denotar como U subíndice I, y los eigenvectores que los voy a poner en forma de ket, U subíndice I, dentro de este ket. Y por último, tengo que desarrollar a psi en una eigenbase. En una eigenbase. Ejemplo, yo lo puedo desarrollar en la eigenbase siguiente, U subíndice I. ¿Cómo realizo esto a continuación? Bueno, si yo lo quiero desarrollar en esa eigenbase, yo sé que si yo tengo el estado psi, yo le puedo agregar una identidad, que a fin de cuentas si yo le agrego una identidad, pues prácticamente es como si yo estuviera multiplicando por 1. Y esto, al hacer esto, no le estoy haciendo prácticamente nada. Simplemente lo estoy reescribiendo y yo esa identidad la puedo nombrar como lo que sigue. Si yo tengo esta identidad, yo la puedo definir en cierta base. En este caso voy a usar la siguiente base U subíndice I, y simplemente yo voy a hacer este cambio, donde voy a tener mi base U subíndice I y esto va a ser mi identidad. Ahora bien, al aplicar eso y hacer ese cambio, pues simplemente yo lo voy a reescribir como la sumatoria, y aquí voy a escribir la identidad que ya tenía, simplemente estoy haciendo la sustitución aquí y reescribo el estado. Ahora bien, esto simplemente me va a quedar mi estado reescrito de esta manera. ¿Qué pasa si yo normalizo esto? Bueno, si yo normalizo esto, básicamente algo similar. Si yo lo normalizo, pues voy a tener lo siguiente. Yo sé que si esto lo normalizo, esto es igual a 1. Ahora bien, volviéndole a aplicar esta identidad aquí, yo la puedo, básicamente no estoy alterando nada, simplemente lo reescribo como de esta manera. Yo sé que esto es igual a 1 y simplemente voy a meter la identidad ahí. Voy a tener así, voy a abrir aquí un paréntesis y voy a agregar esta identidad. Simplemente es por completes. Ajá. Y ya cierro paréntesis y de nuevo obtengo esto. Simplemente es el mismo estado, simplemente reescrito de la siguiente manera. Ahora bien, yo la sumatoria, ya que estos estados sí no dependen de la i, yo puedo introducirlos a la sumatoria de la siguiente manera. Esto simplemente reescribo y voy a tener lo siguiente. Escribo esto de esta manera
simplemente estoy reescribiendo. Ahora, esto que está aquí, yo le puedo sacar el adjunto. Y si le saco el adjunto, esas son propiedades de álgebra lineal, pues simplemente yo puedo invertir ese bracket y me va a quedar lo siguiente. Simplemente lo cambio de lugar. Y por definición, ya ahora sí tengo esto. Y yo sé que esto es igual a la norma al cuadrado de dicho estado, ¿no? Entonces simplemente voy a tener esta sumatoria de, en este caso, eigenestados. Y sí, y esto al cuadrado. Y esto yo sé que es igual a 1. Ya con esto puedo más o menos conceptualizar un poco la idea de lo que está sucediendo. O sea, son algunas herramientas matemáticas que me van a estar sirviendo para resolver el problema que tengo en el ejemplo de la hoja previa. Ahora, vamos a poner aquí un pequeño ejemplo para conceptualizar algo importante. Si yo tengo, voy a poner aquí ejemplo, si yo tengo lo siguiente, voy a definir un estado que voy a llamar A1 U1, donde el U1 es la base y el A1 podría considerarse el eigenvalor, más A2 U2. Yo puedo definir este A1 como U1 y en este caso sí. Y este A2 lo puedo definir como U2 sí. Este bracket que tengo aquí. ¿Cómo compruebo esto? Bueno, hay una manera muy sencilla, simplemente es multiplicar un UI a ambos lados. Si yo, por ejemplo, aquí multiplico por un 1, y en este caso simplemente la proyección en esa base del vector, en este caso el vector psi, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar U1 a 1 U1 más U1 a 2 U2. Si se fijan, simplemente esa base está siendo proyectada en el vector base. Ahora, esto yo lo voy a definir como igual U1 sí, y esto yo lo puedo intercambiar. A fin de cuentas, esto es un número y me va a quedar como A1 y U1, U1 más A2, y aquí me va a quedar U1, U2. Y esto, por definición, de hecho aquí podríamos definirlo como una alta de Kronecker, donde ya sabemos que eh, esto se va a definir cuando I es igual a J, esto es 1, y cuando I es diferente de J, esto es 0. Entonces, por lo mismo, esto es 1 y esto es 0. Y por lo cual voy a tener que U1 es 1, perdón, sí es igual a A1, que de hecho es esto que tenemos aquí. Simplemente hacemos esta sustitución. Análogamente, multiplicando todo por un U2, pues voy a tener lo siguiente, que U2 sí es igual a A2. Y básicamente se puede comprobar eso, ¿no? Ahora bien, si yo normalizo eh, ese estado, pues voy a tener lo siguiente, normalizando, si yo pongo aquí normalizando, voy a cambiar de color, voy a tener que los dos, en este caso, eigenestados, A1, sí, y todo eso al cuadrado, más la norma al cuadrado del eigen estado, A2, sí,
es igual a que, bueno, simplemente hago la sustitución y voy a tener la norma al cuadrado de u más la norma al cuadrado de A2, perdón, A1 aquí, y la norma al cuadrado de A2, y esto es igual a 1. Y con esto básicamente ya podemos hacer el ejercicio de la página anterior. Y por último, yo sé que para determinar el vector de estado, en este caso un vector de estado, sí, le puedo le puedo asignar una dependencia del tiempo. Esto va a obedecer la ecuación de Schrödinger. Esto va a satisfacer la ecuación de Schrödinger, la cual me dice lo siguiente. Yo lo puedo definir de la siguiente manera, ¿no? Aquí le puedo dar una dependencia temporal y esto es igual a I h barra, y básicamente esto se satisface. Ok, bueno. Ya con esto vamos a cerrar la parte introductoria y conceptual para hacer ahora sí el problema. Ya tenemos esto, que de hecho esto lo vamos a ocupar, y vamos a hacer a continuación el ejercicio. Ahora, ya una vez que dimos esta introducción, simplemente yo me voy a dedicar en este apartado a hacer el inciso, en este caso el inciso A, que va a ser este. En este video vamos a dedicarnos a ese inciso en particular, que dice, vuelvo a leer, que si la energía es medida, ¿qué valores pueden ser encontrados y con qué probabilidad? Viendo estas ecuaciones de eigenvalores, vemos que solamente vamos a tener tres energías, E, 2E y 4E. Y vemos que estas dos, voy a usar otro color, estas dos es lo que se conoce como estados como es de generación, ¿no? Estado degenerado, donde se repiten en este caso las energías, que es el U1 y el U2. Y con esto yo sé también, para darle respuesta al inciso A, que las únicas energías posibles pues son esas tres. Son, voy a poner aquí las únicas energías posibles, ¿cuáles son? Pues son E, 2E y 4E. Y para ello, cada una de estas va a tener una probabilidad característica. Cabe resaltar que estas energías pues, son los eigenvalores del operador H, ¿no? Operador de energía. Ahora, yo ya sé, una vez que ya tengo que yo sé que solamente esas tres energías se pueden obtener, y esto es, volviendo un poco a la similitud, no podemos obtener probabilidades que no sean estas tres energías. Volviendo al dibujito, es como cuando teníamos la nube de probabilidad eh, que determina la posición de ese electrón. No voy a tener una energía por acá. ¿Por qué? Porque no está en su función de onda, por lo cual siempre se va a regir bajo las posibilidades que tenga esa partícula en específico. Y para ello van a tener esas posibilidades un número probabilístico. Ahora, yo ya sé, voy a usar aquí otro color, que yo puedo conocer la probabilidad simplemente los, eh, sumando las normas al cuadrado de los eigenvectores, ¿no? En este caso, eigenestados. Entonces voy a tener que la sumatoria, y voy a tener aquí definido lo que ya teníamos. Esto es la norma al cuadrado y esto va a ser igual a 1. Y para ello yo ya tengo mi estado, que es este, y tengo cada eigenvalor con su respectiva eigenbase, lo que se conoce como eigenestado. Ahora bien,
Eso yo simplemente le saco las normas al cuadrado a los eigenvalores para obtener, en este caso, las probabilidades, ¿no? Ahora bien, antes que eso, como ya enlisté aquí abajo, yo tengo que, primero que nada, ese estado lo tengo que normalizar a la unidad, que es esto que yo puse aquí abajo. ¿Para qué? Precisamente porque yo debo estar seguro que esas posibilidades, evidentemente, la suma me da la unidad, es decir, el 100%. Y para ello simplemente voy a sacar las normas al cuadrado y tiene que cumplirse, está normalizado. Entonces, haciendo esto, voy a tener que la norma de 1 sobre raíz de 6 al cuadrado más la norma de 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más un medio, la norma de un medio al cuadrado más la norma de 1 sobre raíz de 12 al cuadrado. Y esto me tiene que dar igual a 1. Vamos a corroborarlo. Esto yo sé que es un sexto más un medio más un cuarto más un doceavo. Como pueden darse cuenta, esto es la unidad, pero lo voy a desarrollar un poco para que quede un poco más claro. Esto puede ser definido como 2 sobre 12 más 6 sobre 12 más 3 sobre 12 más 1 sobre 12. Y esto precisamente es 12 sobre 12, que esto es igual a 1. Como podemos ver, el estado, perdón, el vector en este caso está normalizado y ahora sí que puedo calcular la probabilidad. Y para calcular, voy a usar otro color, la probabilidad simplemente es básicamente lo mismo. Probabilidad es lo mismo que ya demostramos en la lámina pasada. Probabilidad y va a estar dada por P sub de U subíndice I y esto va a ser igual a la norma al cuadrado del eigenestado. Ok. Y sabemos que tenemos un estado degenerado, que es el estado, voy a definirlo aquí, el estado 1 y 2, que son estos dos, que es la energía E. Este es el caso degenerado y yo lo voy a definir como sigue, para sacar la probabilidad. Simplemente es para PE voy a tener lo siguiente. Más, en este caso va a ser el U2. Y esto yo sabía que era, esto es 1 sobre raíz de 6 y esto es 1 sobre raíz de 2. Entonces hacemos la norma de 1 sobre raíz de 6 al cuadrado más la norma de 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Y con esto puedo sacar la probabilidad, voy a tener un sexto más un medio. Y esto es igual a un sexto más 3 sextos, que esto es igual a 4 sextos, que es igual a 2 tercios. Entonces la probabilidad es igual a 2 tercios. Y tengo mi primera probabilidad de encontrar esa energía. Ahora bien, para el caso no degenerado, voy a especificar aquí que este es el caso degenerado. Degenerado. Vámonos ahora al caso no degenerado. No degenerado.
degenerado. Bueno, para el caso no degenerado voy a tener dos energías, la 2e y la 4e. Para la 2e voy a tener la norma al cuadrado de un medio, que es esta que está aquí arriba, esta que está aquí, y a su vez, perdón, esta que está aquí. Esa es la 2e y la 4e va a ser 1 sobre raíz de 12. Ahora, y esto básicamente es igual a un cuarto. Y ahora vámonos con la P4E, que esto es igual a 1, bueno, la norma al cuadrado de 1 sobre, en este caso, raíz de 12. Y todo esto al cuadrado. Y esto me va a dar 1 sobre raíz de 12. Ahora, ya tengo las tres probabilidades de encontrar esa energía. Tengo la de E, que es 2 tercios, tengo la de 2E, que es un cuarto, y tengo la de 4E, que es un doceavo. Y evidentemente esas tres probabilidades me tienen que dar la unidad. Simplemente sumamos todo para corroborar. Sumando aquí las probabilidades, me tiene que dar la unidad, ¿no? Probabilidades. Entonces, simplemente sumo 2 tercios más un cuarto más un doceavo. Y esto evidentemente me tiene que dar la unidad. Simplemente yo puedo reescribir esto como 8 doceavos más 3 doceavos más un doceavo. Y esto evidentemente me va a dar 12 doceavos, que es igual a 1. Entonces esto era lo que se tenía que cumplir. Y ahí básicamente tenemos el primer inciso. En posteriores videos vamos a hacer los dos incisos faltantes y vamos a estar resolviendo ejercicios y profundizando más en esta materia de mecánica cuántica. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en posteriores. Adiós.